Hola a todos, ¿cómo están? Muchísimas gracias por esta gran invitación. Soy la doctora Lina Claudia Santos, soy médica y cirujana de la Juan N. Corpas, soy la directora científica de Inspira y el día de hoy tengo el honor de dar esta charla muy bonita sobre fibrosis pulmonar idiopática, los desafíos y estrategias para un manejo integral, siempre mejorando la calidad de vida de los pacientes. Vamos a empezar con qué es fibrosis pulmonar idiopática. Sabemos que es una enfermedad crónica progresiva que se caracteriza por tener una cicatrización que es de manera irreversible y progresiva del tejido pulmonar. La población que afecta nuestra fibrosis pulmonar idiopática afecta principalmente a los adultos mayores de 50 años, de predominios hombres, con alta incidencia. Hemos encontrado que son personas que tienen antecedentes de tabaquismo. Se llama idiopática porque no tenemos la causa clara. Algunos estudios nos dicen que hay una sospecha de que tenga una base genética en algunos genes, pero realmente por eso la llamamos idiopática porque realmente la causa no es clara. ¿Qué hace esta fibrosis pulmonar? Es una enfermedad devastadora, ya que hace que el tejido pulmonar sano empiece a ponerse más duro, más cicatrizal y sea cada vez más difícil respirar. Esto haciendo que se altere el intercambio de oxígeno y esto hace que por su patología, ya que no sabemos la causa clara, sea muchísimo más difícil el manejo. Inicialmente encontramos que los síntomas no son muy claros. Es típica en su inicio insidioso, que es la tos seca, que es persistente, es el paciente que refiere que tiene reflujo, algunos lo dicen que son asmáticos, que es por el cambio de temperatura. Cada vez empiezan a dar cuenta que se limitan más en su caminar. Si antes caminaban 3, 4 cuadras, empiezan a darse cuenta que de un momento a otro empieza a disminuir la actividad y que cada vez necesitan hacer más pausas para poder seguir su marcha. También se caracteriza porque son pacientes que viven fatigados todo el tiempo, que nos refieren muchas veces que van a consulta por decir que permanecen cansados todo el tiempo, pero que realmente sienten que a pesar de que descansan, siguen con un cansancio extremo. Este va avanzando poco a poco. Vamos viendo que durante meses o años realmente el tiempo de evolución depende de cada persona. Como hay pacientes que empiezan con su progresión rápida, algunos pueden tener pausas durante el tiempo y el tiempo es relativo en cada uno. Entonces cada vez la persona se ve más limitada en su vida cotidiana, cada vez hace menos actividad, cada vez se siente más cansado y ya empezamos nuestros síntomas avanzados, que es cuando casi siempre los pacientes consultan, que es cuando empiezan con la coloración azulada en la piel, refieren que tienen los labios de color azul. Encontramos lo que conocemos como dedos de palillo de tambor, que son dedos redondeados, que las uñas son redondeadas. Algunas personas empiezan ya con síntomas cardíacos como la insuficiencia cardíaca derecha, empezamos a tener síntomas como inflamación en los pies, empieza a haber una progresión de sus síntomas ya claros y muchas veces en este punto es cuando el paciente consulta, cuando se da cuenta que ha deteriorado mucho su vida. Encontramos que la fibrosis pulmonar idiopática se manifiesta de una forma muy, muy lenta, lo que les había dicho, o hay algunas personas que lo hacen rápidamente y su diagnóstico es temprano. El tiempo de evolución desde el inicio a su progresión es relativa en cada paciente, como algunos tienen una escala rápida de sus síntomas, otros tienen un tiempo que se exacerba, tiene mesetas y empieza a progresar. Su evolución es impredecible, por lo tanto, es muy importante tener conciencia sobre los síntomas tempranos porque pues entre más temprano es mejor la supervivencia de nuestros pacientes. El diagnóstico temprano, ¿cómo lo hacemos? Es muy importante la historia clínica. Debemos preguntarle a nuestros pacientes cómo iniciaron los síntomas, en qué lo relaciona. Muchas veces los pacientes refieren que inician de una manera que de un día a otro cambia su patrón. Ellos dicen que inicialmente, por un ejemplo, he tenido pacientes que dicen que tuvieron síntomas que siempre hicieron deporte y de un momento a otro, durante hacían una hora de ejercicio continuo, ya no podrían al día siguiente, sino que ya no es una hora, sino media hora. Y cada vez el paciente, como se siente tan ahogado, empieza a limitar más sus actividad física, empieza a cambiar sus patrones de su vida cotidiana hasta que llega un momento en que decide consultar. Es muy importante durante el diagnóstico la tomografía de alta resolución, donde veremos imágenes sospechosas, virus meridado, podremos ver panal de abejas, podremos ver un patrón de neumonía intersticial usual y es esencial para nuestro diagnóstico.
También, obviamente, dentro de ese diagnóstico temprano de nuestros pacientes, debemos hacer nuestras pruebas de función pulmonar porque ella también nos va a permitir saber en dónde nos encontramos y también nos va a mirar la evolución de nuestra enfermedad. Es importante la espirometría, que ya lo sabemos, nuestras pruebas de difusión para mirar su capacidad pulmonar y el intercambio gaseoso. Encontramos que también podremos ver la oximetría, mirar si necesita o no requerimientos de oxígeno en el momento que empezamos a hacer nuestro diagnóstico. Podremos hacer la prueba de la caminata de 5 minutos. Podremos ver cómo está deteriorado nuestro paciente en su vida cotidiana. Será el paciente que nos refiere lo que acabamos de decir anteriormente, es el paciente que nos dice que sus síntomas han hecho que ya no salga, que normalmente hace actividad física y ya no lo hace, que ya para hacer cualquier tipo de actividad ya tiene que hacer varias pausas durante su vida. Si va a ir a hacer va a ir al supermercado, ya no lo va a hacer de la misma manera, ya necesita estar acompañado. Y en algunos casos, cuando el diagnóstico, a pesar de la fibrobroncoscopia y a pesar de que tenemos una sospecha diagnóstica, requerimos, hay una opción que es hacer una biopsia pulmonar para los casos que los pacientes que realmente no hemos podido hacer el diagnóstico, que a pesar de los seguimientos y todo lo que hemos hecho, aún tenemos sospechas diagnósticas en pacientes que de pronto tienen otras comorbilidades, por ejemplo, que se unen a estos síntomas. Entonces, en caso de una duda diagnóstica, podríamos tener esta herramienta que es la biopsia pulmonar. Por eso es tan importante el diagnóstico preciso y el tiempo fundamental para iniciar nuestro tratamiento, ya que, como lo hemos hablado, mejora el pronóstico de nuestros pacientes, mejora la supervivencia de nuestros pacientes y mejora su calidad de vida. Encontramos que en este momento, anteriormente, cuando empezamos con nuestra fibrosis pulmonar idiopática, la empezamos a conocer como enfermedad, el diagnóstico era complicado y obviamente pues el tratamiento. En este momento encontramos que tenemos algunas estrategias farmacológicas, pero estos pacientes, y es algo muy importante que veo para nuestra charla, es que es supremamente importante que nosotros tengamos claro de que el tratamiento para estos pacientes es multidisciplinario. Necesitamos tener mucha ayuda de diferentes herramientas para mejorar esa calidad de vida. Entonces tenemos estos medicamentos que son antifibróticos, encontramos el pefenidona y la nintedanib, que son pilares de nuestro tratamiento, que estos hacen que se enlentezca la progresión de nuestra fibrosis pulmonar, haciendo que nuestros pacientes, obviamente, con todo el manejo integral que le vamos a hacer, mejoremos este paciente. Obviamente, la intervención debe ser entre más temprana, muchísimo mejor, ya que estas no curan la enfermedad, pero sí nos hace que se produzca menos fibrosis, ya que su efecto hace a nivel de factores de crecimiento. Entonces disminuye la cicatrización y disminuye el deterioro de mi paciente. Existe un manejo que es que hablábamos previamente, que es un manejo integral no farmacológico. Encontramos que un pilar muy importante dentro de este manejo integral es la rehabilitación pulmonar, ya que existen unos programas de ejercicio de educación para mejorar la capacidad funcional del paciente, reduce los síntomas respiratorios. Cuando tenemos nuestros pacientes que tienen enfermedades pulmonares, vemos que nuestro paciente normalmente nos refiere en la consulta que son personas que sienten que han dejado de ser funcionales, que ahora dependen de otra persona para que los acompañen. Si tienen requerimientos de oxígeno, necesitará muchas veces que soporte para que lo lleve, lo traiga para su vida cotidiana, para bañarse. Entonces, el hecho de que el paciente pueda retomar su vida lo más parecida a previo a su diagnóstico hace que ese paciente también mejore su estado de ánimo, mejore su calidad de vida. Y obviamente también no solamente como paciente, sino también en su círculo familiar. También tenemos otro de los pilares que encontramos, la oxigenoterapia, que es vital para estos pacientes que tienen sensación de ahogo, que disminuye su oximetría y que también muchas veces lo combinamos dentro de la rehabilitación pulmonar, ya que muchas veces algunos pacientes necesitan para poder hacer cierta actividad física y para tolerar el ejercicio, lo ayudamos con un soporte de oxígeno. O también algunos necesitan oxígeno de respaldo durante su evolución de su enfermedad para disminuir el deterioro que tienen nuestros pacientes también a nivel de cardiopulmonar. También es muy importante dentro de ese
de esos pilares de tratamiento que son no farmacológicos, el control de otras comorbilidades, porque muchas veces nosotros tenemos pacienticos, como lo que yo les refería, que no solamente tienen la fibrosis pulmonar idiopática, sino que también ese paciente puede venir con muchas otras patologías, manejo, pues, por ejemplo, el reflujo gastroesofágico, nuestro paciente que en algún momento de su enfermedad puede contraer un cuadro viral respiratorio, exacerbar sus síntomas. También la parte mental, la salud mental en este paciente que siente que se vuelve una carga para su familia, que muchas veces lo refieren, que refiere que muchas de las actividades o su profesión en la que se dedicaba previamente ya no lo puede realizar. Ese soporte y ese acompañamiento también por la parte mental, por la parte de psicología, por la parte de mejorar todo su contorno, hace que este paciente mejore su calidad de vida, se deteriore menos y nos ayuda como pilar para ayudar a este paciente y a su familia a salir adelante. También encontramos dentro de los pilares es la evaluación del paciente que definitivamente a pesar de los tratamientos que le hemos hecho, que por su fenotipo muchas veces es bastante agresivo a pesar del manejo, muchos pacientes podemos evaluar, en Colombia ya podemos hacer trasplantes pulmonares, pero pues obviamente tendrá que ser candidato por ciertas características, cierta edad, cierta adherencia y ciertos otros pilares para poder ser o no candidato de trasplante pulmonar. Hace muchos años el diagnóstico era sombrío y tampoco había muchas herramientas que ahora existen. Y muchos pacientes, al final, el desenlace único que existía era poder hacerse un trasplante pulmonar, cosa que ahora hemos avanzado importantemente en el avance del diagnóstico, el tratamiento, que hace que mejore y que esa supervivencia sea muchísimo mejor. Lo que hablábamos previamente, durante nuestro seguimiento multidisciplinario, hay unos pilares que son supremamente importantes. Encontramos a nuestro neumólogo. Muchos neumólogos han hecho sus especialidades para casos como las fibrosis pulmonares y de origen idiopático. Es muy importante que él sea el líder del equipo para coordinar el diagnóstico y el tratamiento de nuestro paciente. También es una importancia que ahora en muchos sitios tenemos la herramienta, es el radiólogo, que es el que interpreta nuestras imágenes y nos ayuda a identificar ese patrón característico de nuestra fibrosis pulmonar idiopática. Lo que hablábamos muchas veces, para el diagnóstico necesitaremos hacer una fibrobroncoscopia, requeriremos hacer toma de un biopsia pulmonar para poder hacer el diagnóstico. Entonces también vamos a necesitar un patólogo. Algunos tienen especialidad para la parte pulmonar en algunos sitios, que es muy importante como herramienta para nuestro diagnóstico. También es muy importante la rehabilitación, diseñar un programa de rehabilitación para mejorar su función física, mental y obviamente es supremamente importante el apoyo de la salud mental, el apoyo psicológico, no solamente a nivel de como paciente, sino también es supremamente importante también al nivel del cuidador, a nivel del familiar, ya que sabemos que una enfermedad como este tipo, con enfermedad pulmonares, es catastrófico no solamente para el paciente, sino también para su familia. También es muy importante estar monitorizando y a veces estos esquemas hay que irlos cambiando dependiendo de cada paciente. A veces habrán épocas en las que necesitemos tener más herramientas a nivel que uno que otro. Podremos mirar si realmente necesitaremos a ese apoyo emocional más en algunos momentos, necesitaremos hacer manejos adicionales en caso de exacerbaciones de nuestros pacientes, por ejemplo, que están estables y en un momento a otro hacen una exacerbación y se nos complica por un cuadro gripal o respiratorio. Entonces, todos los engranes dependen de cada situación y pueden cambiar de un momento a otro. Decimos que en los datos epidemiológicos y pronósticos, decimos que de 13 a 20 casos por 100.000 habitantes, vemos que la prevalencia es importante, lo que había referido previamente es más común en hombres y aunque su pronóstico es muy desafiante, el diagnóstico temprano y el tratamiento ha hecho que mitiguen los síntomas y ha mejorado el pronóstico de nuestros pacientes. ¿Cuál es el futuro del manejo de la fibrosis pulmonar idiopática? Hay muchas investigaciones para mejorar esa parte y detener esa evolución de fibrosis pulmonar y vamos hacia adelante con ello. También debemos lo que hablaba previamente, hay que personalizar a cada paciente. Hay enfoques combinados, hay algunos pacientes que tienen ciertos fenotipos de paciente que su evolución es más tórpida que otras y todo debe ir cambiando en el pasar del tiempo.
También estamos haciendo muchas investigaciones para mirar la parte de la base genética y poder así tener diagnósticos más precoces y obviamente pues mejorar nuestro pronóstico. El horizonte de la fibrosis pulmonar idiopática ha cambiado, es una de las enfermedades que ha cambiado mucho a través del tiempo. Ya no era como antes, que el diagnóstico se hacía muy tardío y estos pacientes realmente el pronóstico era muy malo. Ahora con todas las herramientas que tenemos y con todo lo que ahora conocemos un poco más la enfermedad, ha hecho que esa supervivencia mejore notablemente. La conclusión en esta charla es que la fibrosis pulmonar idiopática es una enfermedad que es un reto, pero que los pilares más importantes, y quiero que lo que quede de esta charla es que es muy importante el diagnóstico temprano, porque hace que la progresión sea más lenta en la mayoría de los pacientes. Es muy importante que el manejo se haga dependiendo de la situación. El tratamiento no solamente es medicación o solamente rehabilitación, sino que es un manejo multidisciplinario. Es muy importante siempre buscar y adaptarnos a los pacientes, mirar los resultados y cuando vemos que algo nos falla, deberemos sentarnos a ver qué está ocurriendo. Lo más importante es mejorar la calidad de vida tanto de los pacientes como de sus familiares. Es muy importante la educación continua, porque muchas veces la educación no solamente se hace en el momento que se hace la rehabilitación, sino que estos pacientes deben atesorar y saber cómo manejar su enfermedad, conocerla, saber en qué momento detectar cuando algo no está bien y supremamente importante, no solamente muchos pacientes a veces hacen la rehabilitación, digamos, cardiopulmonar, y van, mientras están en la rehabilitación, estamos bien, pero luego de eso, cuando finalizan su proceso de rehabilitación, deben continuar con ese manejo en su casa, deben continuar con su actividad física para que su vida no se limite. Y obviamente es muy importante el enfoque integral y constante innovación. Y muy probablemente hacia el futuro vamos a tener muchísimos más años de investigación y estos pacienticos van a salir adelante. Les agradezco mucho este espacio. Tratamos de que fuera lo más puntual de cosas, de cosas muy puntuales. Cualquier duda o pregunta, aquí está mi correo electrónico, en lo que les puedo ayudar con mucho gusto.